Sean bendecidos y bendecidas mis amados hermanos y hermanas en el Señor en esta hermosa tarde de hoy viernes. Hemos tenido una semana muy productiva, interesante, educativa, a través de esta escuela de consejería cristiana, todos los recursos que han estado pasando por aquí. Todavía falta en la noche de hoy otra exposición más, pero ha sido tan enriquecedor. Y precisamente en esa línea donde hay tanta necesidad, tantas personas con tantas necesidades emocional, mental, incluso espiritual, quiero aprovechar precisamente en este tiempo de preparación y capacitación para la iglesia, pastores, pastoras que han estado ahí, líderes presentes en esta escuela cuya asistencia ha sido extraordinaria, la respuesta del pueblo de Dios preparándose, capacitándose, primeramente tomando estas herramientas para un automejoramiento, para uno mismo evaluarse y tomar estas herramientas de provecho personal y luego entonces poner a disposición en la ayuda, en el trabajo, en el servicio que hacemos, en la encomienda que el Señor nos ha dado. Y es precisamente en esta hermosa tarde de hoy que quiero compartirte sobre este tema, orando por la salud mental y emocional. Mientras leía y repasaba este escrito, te comparto unos principios de oración. Cuando vayamos a orar, porque créanme que todos de alguna manera, nuestra familia, algún miembro de la familia, puede ser un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un compañero de trabajo, alguien muy cerca de ti, como también muy cerca de mí, ha tenido que enfrentar estas situaciones a nivel emocional o mental. Todos hemos sido tocados, incluso nosotros mismos hemos vivido procesos de desgaste emocional, mental, pero aquí estamos hablando específicamente de condiciones diagnosticadas, donde ha requerido en algún momento tratamiento, alguna intervención de algún profesional de conducta. Y de alguna manera alguien cerca nuestro probablemente ha tenido que enfrentar alguna situación así. Entonces están los que viven el proceso y están los cuidadores. Y con ambos hay que tener mucha sensibilidad, mucho cuidado y mucha atención. Nos ocupa de alguna manera estar muy pendiente. Y precisamente el doctor Grant Muller, en su libro Emocionalmente Libre, nos arroja algunas pinceladas, algunas herramientas, algunos principios que debemos tener a la mano en el momento de orar, que es fundamental dentro de todo el proceso y todas las herramientas y recursos necesarios para que la persona pueda superar estas situaciones. A través de su libro titulado Emocionalmente Libre, el doctor Grant Muller, un médico que se dispuso a desmitificar, o sea, a eliminar los mitos de las etiquetas y opciones de tratamiento para lo que él llama esclavitud emocional. Es precisamente donde nos comparte y precisamente en su libro, Jody Bernard nos comparte, orando por nuestros niños y adultos que están pasando estos procesos, una experiencia de una madre, de unos padres con un hijo que entró a la universidad y luego comenzó a presentar un cuadro extraño de deterioro que se veía físicamente, pero ellos pudieron percibir que había alguna situación mental, emocional, que se estaba reflejando en el comportamiento, en la conducta, incluso en el físico de su hijo. Y nos comparte el testimonio que yo te quiero compartir. Dice, precisamente cuando fuimos a visitarlo en el campus de la universidad y pudimos observar el cambio físico y el comportamiento errático, nos dimos cuenta que algo no andaba bien en nuestro hijo. Nos comparten estos padres.
basado en este libro, la experiencia que ellos nos comparten y que he querido tomar precisamente en esta tarde para que nosotros reflexionemos, porque puede ser que esta experiencia represente algún momento de tu vida o algo que estás enfrentando o viviendo. Dice, no solamente era el hecho de trabajar con nuestro hijo en tener que removerlo de la escuela, de su curso académico, sino las muchas preguntas que comenzaron a surgir de las personas cerca de nosotros, nos comparte la madre. Dice, dependiendo quién nos preguntaba, estaba la versión de la historia corta, estaba la versión de la historia mediana o estaba la versión de los detalles, que era la historia más larga. Cuenta ella y dice, pero en todos los casos fue honesta sobre lo que estaba enfrentando la familia respecto a su hijo. Y la respuesta se resumía en, nuestro hijo no se encuentra bien y estamos trabajando fuertemente con algunos problemas de salud mental. Estamos recibiendo ayuda y tenemos mucha esperanza para el futuro. Era la respuesta de ella. Algunos le decían, eres muy valiente, no sé si yo hubiera podido abrirme sobre alguna enfermedad mental o emocional que alguien de mi familia pudiera tener. Y ese es uno de los problemas, cuando nos encerramos y pretendemos lidiar solos y en silencio sobre estas situaciones que están arropando a muchos de nuestros seres queridos, a nuestras comunidades, a nuestro país. Y hablo de Puerto Rico, que es desde donde puedo hablar. Ella simplemente nos dice, yo quiero traer nuestra situación a la luz. Tenemos que deshacernos de la vergüenza, del estigma que rodea las enfermedades mentales. Las personas deben poder apoyarse mutuamente. Necesitamos a nuestros amigos que oran, ahora más que nunca. Y ese es el detalle. Necesitamos a aquellos que oran. No es que uno vaya a ventilar cada situación con cada persona que venga, que se convierta en un pseudo médico profesional a recetar, a recomendar, a analizar, a evaluar, a juzgar. Personas maduras, personas que oran, que te abrazan en oración, personas que son proactivas en el proceso, no que vengan a drenar y a desgastar y a convertirse precisamente en una carga adicional de la que ya llevamos. Para la madre de este joven, la esperanza y el apoyo llegaron de muchas maneras y una de ellas fue la herramienta de este libro, Emocionalmente Libre, porque precisamente en la comunidad cristiana y especialmente, dice el doctor Mullen, a veces puede haber un mensaje tácito de que la enfermedad emocional es un signo de debilidad espiritual y emocional y que los cristianos fuertes realmente no deberían sufrir estas condiciones, sino que deberían ser capaces de salir por ellos mismos y con la ayuda del Espíritu Santo. Claro que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero precisamente es uno de esos estigmas que a veces le ponemos a nuestros hermanos de la fe cuando están enfrentando alguna situación de salud mental o emocional. El principio número 1 que te quiero compartir precisamente cuando estamos orando por situaciones así, cuando ores por esa persona, ese hijo, esa hija, esa persona significativa, ese familiar que está enfrentando una enfermedad mental o emocional, no dejes que la vergüenza o el miedo te impidan reclutar otros compañeros de oración para que te ayuden a llevar la carga. Toca la puerta correcta. Ese pastor, esa pastora, ese consejero cristiano, ese profesional de ayuda y esos hermanos de la fe que son confidentes, que son gente madura, emocional y espiritualmente, que te van a abrazar con sus oraciones. Ese es el primer principio que te quiero compartir. Precisamente el doctor Mullen sostiene una visión de la salud emocional y la integridad que se asemeja
a un taburete de 3 partes, como lo menciona él y lo describe. Está la parte física de una persona, está la parte del comportamiento que implica los procesos de pensamientos, las emociones, la voluntad y por otro lado la parte espiritual. Cuando hay trastornos cerebrales como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de déficit de atención, abordar las causas físicamente, precisamente con alguna medicación, sea temporal o sea por tiempo prolongado, es precisamente tratar con ese pensamiento borroso, distorsionado, obsesivo, compulsivo. Es lo mismo o la misma manera en que yo tengo que tratarme con el especialista de mi vista, de mis ojos, precisamente porque mi visión es borrosa, y hablo en términos físicos. Si mi visión es borrosa y no puedo ver con claridad para manejar, para guiar, para leer, para poder desempeñarme en la vida, ¿cómo no voy a trabajar con la visión borrosa que tengo de la vida? La manera distorsionada en que estoy percibiendo los asuntos de la vida. Entonces, podemos ayudar a restaurar ese balance químico cerebral de manera adecuada, con una medicación adecuada, orando, porque si esto es de manera temporal, entonces Dios seguirá obrando mientras la persona esté estable para entender y manejar. Mis amados, la medicina por sí sola no es una respuesta. Hay que añadirle el valor de la consejería, de la terapia cognitiva, de la ayuda emocional, así como la necesidad de entrar a esa dimensión espiritual de la curación a través de la oración. Y el Espíritu Santo viene en la asistencia para guiar y liderar nuestras oraciones de manera correcta. Por lo tanto, el principio número 2, cuando estemos orando, debemos entender que Dios está comprometido con nuestro bienestar espiritual, emocional y mental. Dice la palabra respecto a Jesús, el profeta Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y precisamente el salmista expresa en el inventario de gratitud, de razones por las cuales agradecer a Dios en el Salmo 103. Él es el que rescata del hoyo, el que trabaja con mis iniquidades, pero también que rescata del hoyo mi vida. Por lo tanto, está hablando en términos del pecado, que pudiera ser alguna de las raíces, no la única. Él trabaja también con mis procesos emocionales de la vida. Él trabaja también con la sanidad física, porque somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la Biblia nos habla de eso. Y debemos entender en el principio número 2, cuando oremos, que Dios está comprometido en la transformación, en la restauración. Él ha prometido renovarnos espíritu, alma y cuerpo día tras día. Precisamente para esta madre que nos comparte el testimonio, el enfoque triple que el doctor Mullen le presenta en su libro, espíritu, alma y cuerpo, las 3 áreas que necesitan. Y después de ella haber recibido un diagnóstico y comenzar el tratamiento médico, su esposo se unió a un grupo de apoyo de aquellas personas que tenían condiciones de bipolaridad, que fue el diagnóstico que recibió ella para su hijo. Así que junto con su hijo sacaron fuerzas de los consejos profesionales que enfatizaron la importancia de mantener la estructura en la vida de este joven, trabajar, ocuparse en algo, sentirse útil como parte del viaje hacia su libertad emocional. Confiaron sus preocupaciones más profundas en este grupo confiable de amigos que oraban, que pelearon la batalla en frente espiritual, ahí al frente, en la línea de frente. Y por eso
Te invito a que te conectes los jueves con los grupos de apoyo que tiene esta iglesia cristiana, el Sendero de la Cruz. Ahí recibirás herramientas para diferentes adicciones o situaciones con las que estés manejando. Están los grupos de apoyo que te rodean, que te abrazan, que oran junto contigo porque han vivido experiencias similares. Pero hay un detalle que quiero compartirte sobre este testimonio. Aun cuando estaban en ese grupo de apoyo, aun cuando estaban recibiendo todos los recursos, no evitaron cansarse en el camino. El agotamiento llega, el cansancio, el desgaste se puede asomar en el proceso de estar asistiendo a una persona que tiene alguna situación de salud mental. Ellos, no muy diferente a cualquiera de nosotros, se sintieron tentados a dudar de la bondad de Dios, de su poder para sanar. Se preguntaron si Dios amaba más a otras familias que a ellos. Se preguntaron qué hemos hecho mal, dónde estuvo la situación. Pero primeramente, para combatir esos pensamientos, ellos reconocieron que eran mentiras del enemigo. Tomaron la decisión deliberada, aunque difícil, de enfocarse en la verdad de Dios todos los días y determinaron declarar lo mismo todos los días en voz alta. Dios es bueno, Él es poderoso, Él me ama. Así que el énfasis en la bondad y el poder de Dios dio lugar a la esperanza. Una esperanza que crecía en la medida en que estos padres comenzaron a ver cambios positivos en su hijo. ¿Podría, se preguntaban, volver a la normalidad? Todos esos pensamientos pasaban por su mente. Intentaron llevarlo nuevamente a retomar sus estudios académicos, pero el joven tuvo una recaída más fuerte aún. Y comenzaron a culparse, a llenarse de vergüenza, de culpa, por haber pretendido acelerar el proceso. ¿Te es familiar? Es probable que te sea familiar. Pero ¿sabes qué? No se quedaron ahí, aún golpeados, destrozados, pero reacios a perder la esperanza. Tomaron una decisión difícil. Hay que recluir a nuestro hijo. Necesita un tratamiento más intensivo. Por lo tanto, comenzó otro ciclo de tratamientos y revisiones, pero más firmes en la oración, convencidos que con estas herramientas, con estos recursos y con énfasis en la confianza en Dios, en la oración, en los grupos de apoyo, rodeados de amor, rodeados de esos equipos de trabajo, agarraron la cita bíblica del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 19. Ellos testifican, esto se convirtió en la piedra de toque espiritual para nuestras vidas. Cambió las circunstancias desesperadas de nuestras vidas como las cambió para el profeta en sus peores pesadillas y comenzaron a transformar esa palabra en la oración diaria. Y decían, aunque yo no vea la mejoría que deseo en mi hijo, aunque tenga que quedarse en casa por ahora sin retomar su vida normal, aunque amenace incluso con suicidarse, escuchen bien, estoy citando a estos padres, aunque intente, porque el joven había intentado suicidarse, aunque intente, aunque mejore por un tiempo, aunque empeore de nuevo, aunque nos encontremos en esta montaña rusa, en su proceso de bienestar emocional, hemos determinado, hemos decidido regocijarme en el Señor, estar gozosos en Dios, nuestro Salvador. Él es el soberano que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. El soberano es mi fuerza.
Él hace mis pies como de cierva y me permite pisar las alturas. Ellos hicieron esa oración de Habacuc su propia oración, con la esperanza de que Dios obrara. Incluso cuando prometieron elegir la alegría, poniendo a su hijo en las manos del Señor, no dejaron de orar por la curación de su hijo. Entonces, mis amados, precisamente agarraron el amor de Dios, la bondad de Dios, la suficiencia de Dios como la garantía de su descanso mental y emocional para poder estar en la mejor condición de poder sobrellevar y manejar correctamente el proceso en el que se encontraba su hijo. Por lo tanto, la mamá tuvo la fuerte impresión de que Dios quería que ella trabajara con la culpa que había arrastrado de por qué su hijo había llegado a estas condiciones, qué habían hecho mal. En medio del proceso de la confusión y en su declaración de fe, Dios la llevó a su propia sanación, a su propio rompimiento y liberación de los pensamientos que la acusaban de que algo había hecho mal. Y Dios entonces trabajó con la sanación de ella, liberándola de su esclavitud emocional y poder abrazar con amor a su hijo y cubrirlo con oración. Sí, tuvo que perdonarse de esos pensamientos. Por lo tanto, simplemente entregó su voluntad a Dios, declaró que Dios le había perdonado, se perdonó a sí mismo y comenzó entonces en el principio número 3, que con este finalizo. Un espíritu que no perdona puede estorbar las oraciones. Y a veces pensamos que es porque no perdonamos a otros. Sí, eso dice la palabra, pero también tienes que perdonarte a ti misma. Tienes que perdonarte a ti mismo también de esos pensamientos que te acusan y te cargan de que tu hija o tu hijo está así por cosas que tú hiciste o no hiciste en el pasado. Porque el no perdonarnos a nosotros mismos también estorba nuestras oraciones. Pídele a Dios que busque en tu corazón y prepárate para extender la gracia, incluso para ti mismo, y recibir el amor y el perdón de Dios para tu vida. Por lo tanto, en ese momento, estos padres comenzaron a ver la mejoría en su hijo. Paulatinamente, según el testimonio que ellos relatan, no es que su hijo volvió a la normalidad que ellos esperaban, pero sí regresó a ser una persona funcional, entendiendo sus procesos, retornó a la universidad, culminó sus estudios académicos y entendiendo su propia condición, ha cooperado en el manejo de la misma, en los tratamientos y los recursos, identificar aquellos factores que pudieran afectar y cómo manejar con ellos. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas que estamos aquí, puede ser que tu situación no sea como la que he relatado aquí, pero puede ser que tenga muchas cosas semejantes. Lo que finalmente quiero resaltar es esta historia llena de esperanza. Los médicos dijeron que nunca funcionaría este joven, pero entendiendo la necesidad de equilibrar la realidad con la fe, buscamos los recursos necesarios y no dejamos de orar. Buscamos los tratamientos adecuados, pero no soltamos los grupos de apoyo, los círculos de oración, nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. En esta tarde, si estás orando por la salud mental y emocional de alguien muy allegado a ti, hijo, hija, familiar, no estás solo. No dejes que sea un secreto. Hay recursos cristianos seguros y confiables
que pueden ayudarte a navegar la curación y la restauración de tu hijo, de tu hija, de ese familiar o ese ser querido, y apoyarte para que no te desgastes en el proceso del cuidado. Recuerda que el Señor está bien contigo. Él te ama profundamente, a ti y a tu familia, sin excepción alguna. La oración cambia las cosas, es muy poderosa. Oremos en esta tarde. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti reconociendo, Señor amado, tu grandeza, tu amor, tu bondad, tu favor, tus misericordias, esa gracia abundante, Señor, que fluye para nuestras vidas. En esta semana que hemos tenido de manera intensa, recibiendo todas estas capacitaciones, trabajando con nuestros propios conflictos para poder ayudar a otros. Tú conoces la condición de nuestro país y cuánta demanda hay precisamente en este campo de la sanación, en la salud mental que está viviendo nuestro Puerto Rico, nuestras familias, nuestros hogares, Señor amado. Aun cuando tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hogares, no podemos evitar que toda esta presión externa o cualquier situación o cualquier, Señor, información genética pudiera alcanzar a uno de los nuestros. Pero aquí estamos delante de ti, primeramente recuperándonos nosotros mismos con esa gracia, ese amor, ese favor tuyo, Señor. Estas herramientas y estas capacitaciones que hemos estado recibiendo, primeramente para nosotros mirarnos en ese espejo, sanarnos, perdonarnos, permitir que tú nos restaures y poder conectar, Señor, porque eso es lo que tú has estado haciendo esta semana, conectándonos con grupos de apoyo, profesionales de conducta, gente de fe y de amor y de esperanza que están cruzando el mismo umbral que nosotros, tomándonos de la mano unos con otros y por los otros, Señor, para continuar adelante, respondiendo a estas demandas, siempre guiados por tu Santo Espíritu. En esta hora, oro por aquellas personas que están pasando por alguna situación de salud mental. Y oro por los cuidadores, Señor, para que tú renueves sus fuerzas, para que tú, Señor, los abraces fuertemente e impartas un nuevo aire sobre sus vidas, Señor, y los conectes con las personas correctas que les van a ayudar, Señor, en este gran peso de responsabilidad de bienestar de otros. Y sobre los que están viviendo sus propios procesos, Espíritu Santo, que tú puedas poner las personas adecuadas que le puedan dar las herramientas adecuadas y con la asistencia de tu Santo Espíritu puedan también encontrar la recuperación. Te lo pido encarecidamente en el nombre de tu Hijo Jesús y te doy gracias porque sé que eres fiel y así lo harás. En esta hermosa tarde, mi hermano y hermana, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te rodee con su amor, que el Señor renueve tus fuerzas y te devuelva la esperanza, te devuelva el gozo, las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Dios te bendiga y Dios te guarde.